definir un periodo histórico sea complejo, claro que sí. O sea, que sea conflicto armado interno porque lo dijo la Comisión de la Verdad es una muy mala argumentación. O sea, no es porque lo dijo la Comisión de la Verdad que es conflicto armado interno. Es porque la Comisión de la Verdad encontró muy razonable, en función de su investigación, que podía ser identificado ese periodo entre el 80 y el 2000 como conflicto armado interno. ¿No? Había diferentes formas de ser militante de Sendero Luminoso. Entonces no creo que hubiera una diferencia tan tajante. Obviamente Lima siempre era más importante. Así como había muchísima organización y dirigentes y líderes, ahora nos parecería como medio raro decir, no, pero es que en tal comunidad había un miembro que era representante de la Confederación Campesina del Perú. Y sí, y obviamente leían. Tenían escuelas políticas, eran cuadros que se formaban para realizar labores de intermediación, lo que llamaríamos labores de intermediación política. Digamos. Se suben 2 personas de izquierda a un ascensor y cuando bajan al primer piso hay 4 partidos. ¿Tenemos izquierda en la actualidad? No tenemos la izquierda que teníamos antes, pero tenemos otras cosas. No sé si hay que llamarlo izquierda o no. Digamos, lo más cercano a fuertes construcciones partidarias de izquierda en el Perú acabaron en los años 80. ¿Qué son Pedro Castillo? ¿Qué son Cerrón? ¿Qué son Verónica Mendoza? Son expresiones de lo que hemos entendido como cultura de la izquierda, claro que lo son. ¿De qué hablamos cuando hablamos de memoria? Para eso, el día de hoy nos acompaña José Carlos Agüero, historiador, escritor, investigador. Está con nosotros para hablar a propósito de este libro llamado Desprecio. José Carlos, bienvenido al Buen Librero. ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? Aquí, bueno, realmente interesado en tu publicación. De hecho, voy a remitirme, y con esto quería empezar la entrevista, ¿no? Una frase que tú lanzas en este párrafo y es: fabricar héroes ayuda a fosilizar, a entroncar la resistencia civil dentro de una patria que domestica. Una patria que siempre pide héroes es una patria que se incomoda por simples ciudadanos. En ese sentido te pregunto, ¿cuáles eran tus héroes? ¿Cuáles eran tus referentes cuando eras chico? Los patrios, como todos, creo, sobre todo Miguel Grau, todo lo que viene por el lado escolarizado, que hace bien su chamba para construir el panteón prócer. Y creo que yo era uno más que vivía bien de las imágenes que nos iba construyendo nuestro vínculo con la tierra, con la patria, y eso ha sido muy poderoso. En mi época era muy poderoso, no sé cómo será ahora, pero el panteón era Grau, Bolognesi, Alfonso Ugarte, Túpac Amaru. Todavía un rezago en mi época de lo que había sido en la época de Velasco. Y pocas mujeres, yo diría, como para pensar un poco en esos héroes, pero eran eso. O sea, la guerra con Chile te deja un ramillete de héroes que los niños de mi época en la escuela consumíamos. Y es interesante esto, ¿no? Son héroes de la guerra con Chile, no necesariamente héroes fundacionales, ¿no? Poco, yo diría. O sea, siempre está, pero más como un aprendizaje no tan emotivo. Simón Bolívar y San Martín, algunos peruanos por ahí, pero cuando se compleja la cosa no sabes si son héroes o no los peruanos, ¿no? Los héroes de la aurora republicana, digamos. Claro, y finalmente ¿a qué le denominamos heroicidad, no? Bueno, tendemos a pensar que hay algo de martirologio en ello, ¿no? O sea, no basta con que te hayas empeñado en un asunto valioso, sino que además hayas sufrido de por medio. Y más prestigio aún si es que te sacrificaste. Entonces, sobre todo esos 3 personajes son ejemplos de valor, dignidad, coraje, amor a la patria y martirio de alguna manera. Digamos como que mueren. Son el marco ético a lo que aspiraría cualquier ciudadano de la República del Perú, ¿no? Te hacía esta pregunta porque al haber tenido padres senderistas y cuando se refieren a tu pasado, cosa como no necesariamente al tuyo, sino al de tus padres, muchos creerían pues que de repente creciste con una hoz y el martillo, adorando al presidente Gonzalo. Depende, ¿no? No digo que lo que tú dices no pueda ocurrir. De hecho, ocurre. O sea, hay familias que son altamente politizadas, extremistas, que son familias que por cultura y por emocionalmente forman parte de lo que llamaríamos la comunidad senderista, digamos, o de la extrema izquierda.
Y en ese caso, en efecto, su panteón de héroes es más internacionalista, digamos, muy comunista, no solamente comunista PC, sino izquierda latinoamericana, guerrillera, y eso no es un estigma, creo que es una realidad. De hecho, ahora complementando un poco tu pregunta inicial, sí tenía héroes que eran más contemporáneos y más vinculados a la lucha social. ¿Sí? Por ejemplo, El Che Guevara. El Che Guevara es poderoso, todavía, no sé, creo que ahora ya no. Ahora es una camiseta, digamos, pero en mi época, que es en los años 80 y 90, digamos, cuando yo era niño y luego adolescente, el Che Guevara todavía era algo emotivamente poderoso para convocar, no tanto, creo, como yo lo recuerdo, la épica del guerrillero, sino igual, era eso, el sacrificio por los demás, porque Che Guevara también muere. O sea, es parecido, digamos, solo que con otro motivo. No es la patria, es la revolución. El Che Guevara muere en Bolivia y ahí está el registro importante, ¿no? Fotográfico, y luego que se volvió un ícono muy significativo para la izquierda en todo el mundo, verlo ahí extendido como un Cristo. Además es muy casi mesiánico. muy crístico. Claro. Muy crística su imagen muerta, ¿no? Ahí rodeado de los oficiales bolivianos, digamos. Entonces eso era importante, era impactante y obviamente yo después leí mucho sobre el Che Guevara, pero en ese momento era importante para mí, y Mao Zedong también. El presidente Mao no era cualquier cosa para una familia maoísta, comunista como era la mía, y además consumíamos muchísima literatura de niños, revistas socialistas, bastantes, que además en Lima circulaban un montón, y que forma parte de la cultura política yo creo que de millones de personas o de cientos de miles de personas, quizás más en la zona urbana. Ahora, por ejemplo, a eso iba, ¿no? Había diferentes formas de ser militante de Sendero Luminoso, ¿no? Y también distintas formas de percibir la militancia, ¿no? Porque por un lado, claro, tienes a alguien de Lima de pronto que puede tener el privilegio de acceder a todo este tipo de material, y es distinto a alguien de Ayacucho o alguien de la selva o de Ceja de Selva, ¿no? Igual, tú sabes, todo depende. Depende de en qué tan vinculada está la gente a las redes de intercambio cultural y político. El Perú de los años 70, 80, inclusive un poco de los 90, pero sobre todo 80 y 70, no es el de ahora, donde no hay tejido social, no hay instituciones, no hay movimiento político. Había muchísimo. El Perú era un tejido bastante nutrido de instituciones y redes. Así que no era inusual, la verdad, que las zonas urbanas, las zonas urbanas de Huamanga, Huancavelica, Trujillo, Arequipa, ni qué decir, Cusco, inclusive Piura en el norte, estuvieran muy nutridas de literatura de todo tipo y de literatura política también. Entonces no creo que hubiera una diferencia tan tajante. Obviamente Lima siempre era más importante, pero no, yo creo que había... Así como había muchísima organización y dirigentes y líderes, ¿no? Que ahora nos parecería como medio raro decir, no, pero es que en tal comunidad había un miembro que era representante de la Confederación Campesina del Perú. Y sí, eso pasaba en lo que hoy diríamos en la punta del cerro de una comunidad. Existían esos líderes, se reunían, formaban parte de partidos, de sindicatos, de gremios, y obviamente leían. Tenían escuelas políticas, eran cuadros que se formaban para realizar labores de intermediación, lo que llamaríamos labores de intermediación política, digamos. Así que no, sí, leían, las revistas circulaban. De hecho, para eso eran. ¿No? Camboya, no me acuerdo ya ni los títulos, pero era un montón. Camboya, Lao Resiste, Vietnam, no sé qué, eran unas revistas muy, muy simpáticas de leer. China Reconstruye, que circulaba. ¿Cómo llegarían? Eso sería una chamba bien bonita que alguien hiciera, porque ¿cómo era el circuito para llegar? Porque llegaban masivamente. Y las traducciones. Claro, ¿no? Así como llegaban las soviéticas, digamos, que sí está más estudiado, digamos, sabemos más cómo llegaban. Yo por lo menos no conozco cómo era el circuito para que llegaran, supongo que a través del partido, ¿no? El Partido Comunista, pero era masivo. O sea, la cantidad de chinas reconstruidas que hoy puedes encontrar en Amazonas es increíble, ¿no? Y ese es lo que queda de una enorme cantidad de documentos, además muy bien editados. Eran hermosas revistas. Has mencionado algo, claro, evidentemente el Perú de ese momento no es el Perú de hoy.
creería que socialmente y en trasfondo, de repente sí podríamos encontrar terribles coincidencias, ¿no? De hecho, hay una frase, más adelante tú la mencionas, y es que el desprecio nunca acaba, sino que se actualiza. Y creo que parte del error cometido ha sido justamente de los años 2000 en adelante, luego de la caída del Fujimorato, no haber necesariamente consolidado un discurso que nos permita ver en retrospectiva lo que fue esa década, ¿no? Que en realidad es un país de posguerra, es un país de posdictadura y que deja profundas cicatrices en la memoria colectiva, ¿no? Sí, yo diría que eso marca nuestro desarrollo posterior al posconflicto, justamente, ¿no? Y a la década de Fujimori. Tenemos mala suerte, la verdad. Hay una guerra civil, llámalo como quieras, conflicto armado interno, un periodo muy violento, brutal, criminal, masivo, que genera un luto enorme y no procesado. Y luego viene una dictadura, que dura mucho, y que aparte de ser una dictadura con todos los males que puede tener, tiene un efecto que ese sí es como muy actuante hoy, ¿no? Pervierte la naturaleza de casi todas las relaciones. Fujimori, de alguna manera, empieza un tipo de vínculo con lo público y entre los prójimos, por decirlo de alguna manera, que se basa en la trampa. Eso no pasaba antes. Antes hay mil otros problemas, ¿ah? Hay gamonalismo, hay oligarquía, hay explotación, hay discriminación, hay pobreza, eso es innegable. Pero el vínculo social está fundado en otro tipo de instituciones sociales que no funcionaban o funcionaban mal, pero nuestras creencias y por lo tanto nuestra acción social estaba basada en por lo menos sentir que podían ser reales. Podemos ser iguales, la verdad nos importa, el lenguaje transmite formas de verdad, conocer es relevante, debatir es algo que vale la pena, deliberar también. Sin eso no hay cosa pública, digamos. Fujimori directamente desprecia, o sea, Fujimori no solo él como persona, pero digamos, lo que él significa y los movimientos que se van apoderando del país en adelante desprecian todo ese conjunto de instituciones y fundan lo que es el Perú de ahora. Ha tenido sus momentos, sin duda. Yo diría que Castañeda Locio es otro personaje súper fundamental para entender el Perú de hoy. Pero en efecto, destruyen la posibilidad de que nos comuniquemos. Castañeda Locio, como recordarás, el mudo, entroniza el tipo de político que ya no necesita de ninguna de las herramientas anteriores para ser exitoso. No necesita ser inteligente, no necesita ser instruido, no necesita decir verdades, no necesita ni hablar para ser exitoso. Puede decir cualquier disparate y igual será alcalde de la metrópoli. Y fundará un partido o grupo de interés que hoy sigue gobernando la metrópoli y casi que gobierna el país. Eso es, creo que culturalmente, lo que nos vincula a este pasado reciente. Pero nos vincula a este pasado reciente porque, como te digo, o sea, esta ausencia de discurso, ¿a qué se debe? ¿Por qué no se logró consolidar algo del 2000 al 2016, que es la partición que tú haces, ¿no? Son varios recortes que tú haces, ¿no? Del 80 al 92 es un país, del 92 al 2000 es otro país, del 2000 al 2016 es otro país, y del 2016 en adelante, ¿no? Con todas las vacancias, con todas estos remesones en el poder, ¿no? Pero ¿qué pasa del 2000 al 2016 para que, digamos, en la actualidad podamos volver la mirada hacia discursos radicales, faltos de diálogo y prácticamente impositivos? Creo que pasan varias cosas y todas son muy interesantes y obviamente por estudiar todas, ¿no? Por seguir explorando. Una de ellas tiene que ver con la recomposición rápida de la alianza lamentable, diría, porque no es democrática, entre los militares y una derecha empresarial, digamos, muy mercantilista en el Perú, que habían quedado muy debilitados a la caída de Fujimori. Que la Comisión de la Verdad existe porque están débiles, justamente, pero no dura mucho. Dura
muy poco. Es más, ya cuando el informe de la Comisión de la Verdad sale como un hito importante a nivel intelectual y ético, ya no puede ser un hito político. Ya no lo es. Es intelectual, es ético, es en términos de conocimiento, pero no guiará el camino de ningún actor relevante de allí en adelante. Al contrario, van a todos trabajar para fingir que no existió, o peor que eso, retroceder a un momento previo al de la Comisión de la Verdad. Y cuando los grupos con poder armado en una sociedad tienen tanta injerencia, es difícil construir discursos donde lo que prime sea la búsqueda de la verdad, la deliberación, la participación, la inteligencia, el razonamiento, y más aún cuando estos se ven amenazados en su supervivencia por los otros, digamos. Tú, yo, los organismos de derechos humanos, la Comisión de la Verdad, los partidos que mal que bien persistían al final del 2000. Porque está claro que tienen graves responsabilidades respecto del pasado. Es muy razonable, digamos, lo que hacen. Es pernicioso, pero razonable. ¿Qué harías tú siendo parte de grupos de poder y grupos militares a fines del 2000? Aunque estés muy debilitado, intentas no estar preso. Intentas no perder toda la cuota de poder que tienes. ¿Cómo lo logras? Tienes que intentar imponer tu autoridad y sabotear los procesos de justicia y de institucionalización y de reforma de las instituciones que en Paniagua empezaron. Y para ello puede parecer como, sí, seguramente, no, es gravísimo eso. Y claro, toda esta máscara se nos termina cayendo justamente también en la pandemia, ¿no? Cuando nos damos cuenta de que todo este mito del progreso y del peruano emprendedor que es capaz de salir adelante pese a todas las adversidades, no teníamos camas UCI, nuestro sistema de salud terminó por colapsar y las brechas sociales se hicieron todavía más notorias, ¿no? Sí, tal cual, lo que tú dices. Entonces tenemos por un lado reconstrucción de un grupo de poder que es muy reaccionario. El fujimorismo, y este es un elemento quizás central, pero bueno, es a discutir, que también acaba golpeado el 2000, también se reconstruye. O sea, no termina el fujimorismo, como lo vemos en la actualidad. Y el fujimorismo es una fuerza antipolítica, por definición. Ni siquiera intentan fingir que no lo son, digamos. Nacieron para hacerlo, nacieron para estar en contra de lo que ellos entienden que es hacer política, perder el tiempo. Hablar, casi pensar, ¿no? ¿Qué? Eres un ocioso, estás pensando. No hay que pensar, hay que hacer. Un pragmatismo muy bruto, pero que engarza con un montón de sensaciones y sentimientos de la comunidad nacional que igual está harto de lo que se entiende como una persona ilustrada. Porque la persona ilustrada que ejerció el poder en todas las décadas pasadas de la República tampoco trajo el bienestar y al contrario acrecentró la minusvalía de los demás y el desprecio, no solamente la organización y la jerarquía, sino la organización y la jerarquía con menosprecio. Pero algo de eso hay también de fondo, ¿verdad? O sea, es decir, cuando hemos tenido clases dirigentes que han podido ser ilustradas, vamos a llamarlos ilustrados también, muy entre comillas, también se observaba pues un profundo menosprecio hacia todo aquello que estaba fuera de lo que llamamos su torre de marfil o su zona de confort. Belaúnde Terry es un ejemplo clarísimo de esto, el mismo Alan García. O sea, es decir, estamos hablando de gobiernos que siempre vieron la otredad a la distancia y no como parte de una unicidad. Y esta es una herencia no solamente republicana, sino colonial, ¿no? Sí, es posible, pero en efecto haces bien en insistir en que el fujimorismo es nefasto, pero no es irrazonable. Tiene sentido. Es pernicioso, pero tiene sentido. Porque responde a un sentir. ¿Cuál sentir? El de cualquiera de nuestros antepasados recientes, tu familia, mi familia, la familia de cualquiera de hace 30 años, 40 años, que estaba cansada de ver a gente blanca, limeña o de Arequipa o de Cusco, bueno, de las zonas mistis del país, ejerciendo el poder de manera racista, de manera poco distributiva, por decirlo amablemente. Como diría Willy,
sin haber logrado desinstalar totalmente, ya no la forma de producción, pero la organización social gamonal. Willy Nguyen, quiero decir, ¿no? Ese es el personaje que hace que sea razonable ser fujimorista luego. El fujimorista va a beber de esa insatisfacción. Aparte que venimos de un conflicto armado interno brutal. Y va a entronizar otro tipo de valores, vamos a decirlo así, contrarios a ese personaje. Ya no más hablar para perder el tiempo. No más discutir eternamente en la Cámara de Diputados o de Senadores. No más demagogos como Alan García o gente emotiva como Belaúnde, digamos. No más frases. De nada vale. Más que para engañarnos y seguir explotándonos. Hay que hacer. Tecnología y trabajo. O el mudo es la máxima expresión, digamos, ¿no? Roba pero hace obra. Roba pero hace obra. Entonces cada vez no es que sean unos personajes excéntricos. Son súper razonables, súper coherentes en ese momento y se entroncan con el otro elemento, ¿no?, que tú mencionabas hace un momento, que es la choledad. La choledad como un proceso muy largo y democratizador que ha sido muy estudiado por nuestros colegas, pero que evidentemente también tenía una carga negativa. O sea, portaba muchas virtudes y portaba potencialidades negativas también. Entonces, para mí es algo interesante de interpretarlo así. Es como, no sabes en qué va a terminar, para dónde va a disparar, digamos, ese cañón de dos bocas, digamos. Si para lo más positivo o para lo más negativo. Disparó para los dos. Lo malo es que los efectos más negativos de la choledad se entroncan bien con el fujimorismo y el neoliberalismo. O sea, comparten varios elementos en común. Podríamos decir incluso, o sea, que el fujimorismo es ideológicamente ignorante, pero pragmáticamente razonable. Claro. Y esa es la contrariedad que le lleva justamente a tener vigencia hoy. O sea, vivimos en la era de la información rápida, de la poca digestión de la información como tal, del procesamiento, y en la era de la posverdad, justamente, la verdad que se impone es la verdad de masas y la verdad que puede llegar a desinformar. Y creo que el fujimorismo ha encontrado ahí el terreno fértil para la aniquilación del otro a través del populismo, ¿no? Sí, el asunto de la verdad para mí es fundamental en la contemporaneidad global, no solo en el Perú, porque ha dejado de cumplir funciones sociales relevantes, sobre todo al momento de decidir las vidas masivamente, ¿no?, colectivamente. Casi que no tiene ningún rol. Casi. Sería una exageración decir que no tiene ninguno, pero no tiene función social relevante. Lo que importa ahora son los efectos de la información. O sea, importa la manipulación. La verdad no construye espacio público, porque a nadie le importa. A nadie le importa si tienes razón. Importa si gano, si puedo imponer una articulación discursiva, la que sea, aunque sea disparatada. Si es cierto o no, es totalmente relevante, no solamente para nuestra conversación de este momento, sino para las decisiones más altas de la vida política del Perú y de otros países. Para decidir si se contratan grandes consultores o se invierte un montón de dinero en empresas públicas, o para elegir presidentes y presidentas. Ha sido el terruqueo un resultado de todo esto, pues, ¿no? Es decir, en esa, tú lo llamas la política del miedo, ¿no? Es decir, en una especie de estado en el que nos encontramos, no estado como ente gubernamental, sino estado en el sentido de tratar de asumirnos como una persona que está en un estado anímico, vivir constantemente con el miedo de que el otro me va a remitir a aquello que yo he querido olvidar, en este caso el terrorismo, de ambos lados, hay que decirlo, ¿no? Evidentemente genera muy buenos réditos, ¿no? Señalar al otro como el responsable o el culpable de una determinada situación. Claro, en un contexto así donde la verdad no es tan relevante, lo que cunde son otras formas de vincularnos a la información, digamos, ¿no?, o a la experiencia humana, donde no es lo importante si puedo verificarlo, digamos, o si es cierto, sino si con eso logro un efecto tercero,
No me importa en realidad si es cierto o no. Entonces vamos a encontrar mucho relativismo, mucho negacionismo o directamente mucha manipulación, propaganda y mentira abierta. El hecho de que, por ejemplo, algunas personas hayan querido decir, no fue guerra interna, fue terrorismo. O sea, ya esto te indica también cómo el lenguaje crea realidades en la cabeza de las personas, que solamente ocurrió de un lado. Sí. Igual esa es una discusión que es más antigua, ¿no? Y que puede tener asidero. O sea, me parece interesante tener esa discusión, si es que hubiera algún modo de tenerla. El problema está en eso. O sea, no, hay una ausencia de discusión. No, es que no hay ese espacio comunicativo, por las cosas que habíamos estado hablando antes. Para que haya un espacio comunicativo, necesariamente tendríamos que los dos creer en un lenguaje en común, creer que la verdad es algo que se puede construir de manera colectiva en la interacción y a través del conocimiento. Deberíamos sentir, ¿no?, que vale la pena y que deliberar, o sea, y razonar son herramientas mínimamente útiles para nuestra vida social. Como eso no hay más, porque no hay más, no hay, tú puedes decir, pero discutamos, es que no se puede. Muchas ganas tendrás, ¿eh? Pero ¿con quién, en qué contexto? No se puede. Y como no se puede, entonces se trata de otro tipo de espacio, de interacción, que ya no está regido por esas reglas, sino de cómo impongo finalmente la fuerza. En este caso es la fuerza comunicativa, pero es la fuerza. ¿Puede ser que definir un periodo histórico sea complejo? Claro que sí. O sea, que sea conflicto armado interno porque lo dijo la Comisión de la Verdad es una muy mala argumentación. O sea, no es porque lo dijo la Comisión de la Verdad que es conflicto armado interno. Es porque la Comisión de la Verdad encontró muy razonable, en función de su investigación, que podía ser identificado ese periodo, entre el 80 y el 2000, como conflicto armado interno. Si fuéramos responsables con la discusión, diríamos, bueno, yo pienso esto otro por tales motivos. Mejores violencia política, mejores violencia socioeconómica, ¿sabes? Mejores terrorismo. Me parecería muy válido tener esa discusión, porque en general siempre hay discusiones para definir etapas. Cualquiera. Oligarquía, Edad Media. Y nadie se va a poner de acuerdo. Modernidad, posmodernidad. A ver, ponte de acuerdo con 3 personas en la academia. Más o menos te puedes poner de acuerdo un tiempo. El consenso se puede lograr en un momento y luego desaparece porque habrá renovación y crítica. Eso está bien. El problema está que la imposición del término terrorismo no implica una discusión. Implica eso, una imposición. Que hables un lenguaje prestado que no está invitándote a la reflexión, sino que te está organizando. Eso es lo que está haciendo, te está organizando en relación con algunos otros intereses. ¿Alguna vez te han terruqueado? Te lo pregunto porque es la más fácil del señalamiento también. Sí, bueno, claro. Sí. ¿Y se puede dialogar con alguien que te terruquea? No, no se puede. Es que está ejerciendo violencia. Y de eso se trata, por eso funciona. Uh-huh. Por eso es un mecanismo tan útil. Bueno, no está intentando dialogar. No está diciéndote, ¿qué tal? Creo que eres un poco terrorista, digamos. Vamos a pensar en eso. ¿No? Vamos a pensar en eso. ¿Por qué no dejamos de lado nuestros extremismos? No. Te están, como te digo, ¿no?, organizando. Para algo, digamos algo así como para hacer ingeniería social, ¿no? Para manipularte, para organizarte, para ordenarte, para vigilarte, para ejercer coacción, para anularte como ciudadano, en fin. Te preguntaba es útil. Esto, ¿no? Porque Kant habla a propósito de los marcos de verdad. Es decir, por ejemplo, cada persona crece con un marco de verdad, lo que configura a lo largo su ética y por lo tanto su moral, ¿no? La moral aplicada a los códigos de ética que tiene cada persona. Por eso es que no podemos hablar de una ética universal, por ejemplo. Entonces, va a ser muy complicado para alguien que ha crecido con un marco de verdad que parte del señalamiento, que parte del odio hacia el otro y que parte de básicamente creer en una pirámide social en la que el otro no es su prójimo, es su competencia.
y es el enemigo al que hay que eliminar para poder pisar la cabeza del que está abajo y poder ascender, porque en el Perú el que no es vivo es tonto y el que es tonto se queda, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos de ahora en adelante a construir un marco de verdad en el que podamos mirarnos a los ojos y no solo no terruquearnos, sino dialogar? ¿Cómo construimos esos patrones en común para poder finalmente dialogar, ¿no? Que es eso que no se ve, pero que está ahí y que es algo que, creería yo, ayudaría en un futuro a construir algo por lo menos parecido a lo que en algún momento se intentó decir con el tema de la peruanidad, porque ya entendimos que tampoco somos una nación, somos un archipiélago enorme de naciones y de identidades, ¿no? Bueno, lo que me pregunta es difícil de responder. No, sí, debe, claro. debe haber gente muy capaz de hacerlo, lo cual hablaría mucho de su ego, no tanto de la calidad de su respuesta. Pero si tuviera que aventurar algo, diría que no se trata de un momento de persuasión hoy. No es que debamos encontrar como la metodología para volver a reconstruir los mecanismos de conversación con alguien que se ha extremado, digamos, o alguien que en este momento forma grupos de poder que son delincuenciales. Yo creo que, si me preguntas qué es lo que hay que hacer, es que hay que ganar. Estamos ahorita en una guerra por la verdad y por la información. Yo diría que no es una guerra, pero que es un combate por la razón, por la verdad y por la ética, y que hay que ganarla. Es decir, no es que vayamos a convencer a estas personas, a gente que directamente llama terrorista a los demás, y es de sectores que no ejercen real poder. Creo que con ellos hay que tener una estrategia distinta. Uh-huh. Pero quienes terruquean o ejercen cualquier tipo de coacción y vigilancia sobre la ciudadanía, teniendo poder, digamos, los grupos del Congreso, los grupos en el Ejecutivo, los empresarios traficantes, en fin, todo lo que vemos, los grupos de mafia organizada que hay en el Perú, con ellos el diálogo no es necesario. No hay nada que dialogar con ellos. Por el principio yo no veo ninguna razón para dialogar con ellos. Hay que derrotarlos. En algún momento alguien en este programa mencionó, o sea, yo no te voy a convencer de lo contrario, hay gente con la que no se puede dialogar. Es como tratar de dialogar con un racista, es como tratar de dialogar con un extremista. No puedes dialogar con ellos. Aparte no se debe. No son los que no se pueda. Porque si fuera un asunto de dificultad, esa dificultad hay que afrontarla en relación con los sectores que no tienen tanto poder. Digamos, la gente de nuestros barrios, ¿no?, que puede sintonizar con un momento de decepción, de cinismo, y que en efecto puede contribuir, ¿no?, a un momento de poca politización y una vida ciudadana pobre, digamos. Ok, ¿ellos son el enemigo? No, no son el enemigo. Digamos, ¿son el contexto en el cual el enemigo puede ejercer su poder? Sí. ¿Esa dificultad hay que afrontarla? Sí. Ya, ahí seamos creativos. Contra las mafias organizadas que fingen ser partidos políticos, contra estos grupos de poder que son mercantilistas, capitalistas biológicos prácticamente, contra los grupos criminales que además se entrelazan, hacen un arco de administración de los territorios entre economías formales, informales y delincuenciales de una manera que no hace ya ningún distingo. No hay nada que moralmente nos obligue a dialogar. No debemos hacerlo, tenemos que ganarles. Entonces yo creo que la pregunta más difícil es ¿cómo les ganamos? Claro, y además no es una guerra que, digamos, sea visible necesariamente, sino que es una guerra que está, que se percibe, pero que no es palpable, ¿no? Al menos no pragmáticamente. Hay que ajustar la mirada. Efectivamente. Y ese ajustarle la mirada también parte de la educación. Educación que mucha gente, y digo gente en general, no sabe distinguir. Se asocia el terrorismo únicamente en algunos grupos hacia la izquierda. ¿Hay izquierda necesariamente en el Perú? ¿Tenemos izquierda en la actualidad? No tenemos la izquierda que teníamos antes, pero tenemos otras cosas. No sé si hay que llamarlo izquierda o no. Digamos, lo más cercano a fuertes construcciones partidarias de izquierda en el Perú
acabaron en los años 80. Algunos vestigios sobrevivieron en los 90 y se acabó. Es así, la historia es así. O sea, tampoco la historia es un lamento por nuestras ideas emancipatorias. Pero si nos remitimos a este libro y a lo que intentó mostrar como una crónica, al menos imparcialmente, una crónica política, si quieres, en el verano del 23 y el año pasado, a mediados del año pasado, del 24, lo que vemos que hay en zonas y lugares un resquicio que no es tan poco como habríamos creído, digamos, en nuestra posición diletante, quizás, de negativismo, de estar siempre frustrados, ¿no? Que mostró ser muy vital, muy fuerte, muy grande, para oponerse al colmo. Y así no quieres, no es que se opuso desde el inicio, ¿no? Pero se opuso al colmo de la destrucción de la vida colectiva. Y no fue poca cosa. Fue miles de personas en el Perú, de las más humildes a las más instruidas, de todos los sectores, no solamente enfrentando la represión de un gobierno bastante criminal, sino haciendo algo muy inusual, como es peregrinar, iba a decir, tal vez no es la palabra, pero movilizarse hacia la ciudad para, no, otra vez, eso es importante, no para pedir como era antes. Cuando viene el migrante, o viene el campesino, o viene el rural, o viene el subalterno, o viene el pobre a la capital, viene a casi rogar al poder algo de su gracia. No vino así la gente en la toma de Lima. Vino y no buscó dialogar con el gobierno. Lo desconoció. No vino a conversar. Vino a hacer constancia de su existencia, lo cual no es poca cosa. Y vino a decir, soy ciudadano, mi derecho a la voluntad popular, que además así lo expresaba, lo cual era muy novedoso, para mí al menos, tiene que respetarse. Que eso signifique que Pedro Castillo deba volver, esas son interpretaciones de los grupos más extremistas, si quieres, ¿eh? Yo no creo, digamos. Pero entiendo el sentido. En efecto, se ha torcido la voluntad de esa población y de la mayoría de nosotros. Entonces, esa expresión es más progresista que las que nos gobiernan. Entonces, están a la izquierda de quienes nos gobiernan. Eso existe. Y el gobierno central ha respondido con bala. Claro. Entonces, ¿cómo pedir diálogo bajo esas circunstancias también? Y no vinieron a pedir. Exactamente. No vinieron a pedir diálogo. ¿Cómo vas a pedir diálogo a quien te está matando? Ahora, mucha gente se estará preguntando, ok, si es que lo que tenemos es alguien o un grupo de personas que pueden estar eventualmente a la izquierda, pero que no son izquierda, ¿qué son Pedro Castillo? ¿Qué son Cerrón? ¿Qué son Verónica Mendoza? Son expresiones de lo que hemos entendido como cultura de la izquierda, claro que lo son, ¿no? Cerrón, Castillo, de hecho, también. Y la gente parecida de ese perfil, digamos, forma parte de una izquierda muy reaccionaria. Pero eso es lo que son. Está claro, además, desde hace muchos años, digamos. Es una izquierda muy dogmática, muy elemental, muy misógina. Que tiene, creo que mucha gente se sorprenderá con esto, mucho más parecido esta izquierda radical y conservadora también a la derecha más radical y conservadora. Hay parecidos que podrían resultar espeluznantes para muchos, pero que es más fácil señalar desde el otro lado, ¿no? Son muy conservadores. Son en contra de la ideología de género, mal llamada ideología de género también, porque no existe una ideología del género como tal, pero cosas por el estilo, ¿no? En ambas en contra del enfoque de género, muchas veces salteándose derechos humanos y cosas por el estilo, ¿no? Y que al mismo tiempo, aparte de ser muy conservadoras, en eso comparten valores con la derecha más tradicional en el Perú. Eso, no hay ninguna diferencia. Tampoco son revolucionarias, digamos. O sea, no son radicales. Para nada. Son, al contrario, son muy conservadores. Casi tradicionalistas son. Pero esos son. No tenemos por qué arrebatarles, además, su identidad de izquierda. Si ellos creen que son de izquierda, lo serán, digamos. Ahora, pero tiene esas características. O sea, nada bueno, creo yo, va a surgir para nuestros procesos ciudadanos ni para las mayorías de la población a partir de esos grupos de izquierda.
los grupos de la nueva izquierda vinculados a lo que alguna vez fue el Nuevo Perú, Verónica Mendoza, y eso me parecen mucho más interesantes, son más modernos. Adolecieron en algún momento, creo, de un pragmatismo que los llevó a lo que son ahora, digamos, una expresión ya pobre, ¿no? Pero fueron una esperanza en un momento. Cayeron, creo, en un error muy grave, que es justamente no oponerse de manera tajante a prácticas más tradicionales. Digamos, no se diferencia tanto un pragmático de izquierda de un pragmático de derecha. Finalmente va a ser lo que le conviene para poder obtener beneficios en el corto plazo, para manejar sus cuotas de poder, su presencia en tales o tales espacios. Eso es decepcionante para quien está pensando en que es momento para el Perú y para el mundo construir alguna otra alternativa que no sea tan reterechera. Digamos, por 4 ministerios no puede ser que renuncie a cosas que me importan. O sea, si me importa realmente luchar por la igualdad y la diversidad, no puede ser que por permanecer al lado de quienes ejercen el poder me haga el loco o la loca respecto a un grupo misógino. Cabría aquí la posibilidad de decir, ok, todos los partidos políticos y las ideologías tienden a eventualmente separarse, pero con la izquierda parece que esto es mucho más acentuado, que, bueno, hay un viejo refrán o chiste, ¿no? Se suben 2 personas de izquierda a un ascensor y cuando bajan al primer piso hay 4 partidos. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, hay varias respuestas que se han ensayado. Yo creo que es consustancial el sentido de ser progresista, si quieren. Puede resultar fatalista, pero voy a explicarme rapidito, ¿no? Digamos, o tomar posiciones e intentar vincularte a la sociedad y a su comprensión desde algún lugar de izquierda implica necesariamente, casi necesariamente en todo caso, que hagas ejercicio del juicio crítico. Es muy difícil sostener un andamiaje a partir de gente que está ejerciendo la crítica. Es difícil. Al contrario, me parece casi siempre un milagro que se logre la cohesión temporal entre gente que en principio existe para criticar. Y esa es su identidad. Y está bien. La gente de izquierda no se va a conformar. Nunca. Y está bien. Siempre va a dudar. Y está bien. Siempre va a criticar a su autoridad, a su libro, inclusive sus propios valores. Y está bien. Siempre va a ejercer la reflexión. Y está bien. ¿Cómo organizas a no 2 personas, un partido de gente toda compuesta de esa manera y que además está bien que sea así? Es un gran esfuerzo de voluntad, mientras que otro tipo de organizaciones están más motivadas por lo emocional, como los tradicionalistas, digamos, o por fuerzas que son casi irracionales, como el amor a la tierra, o a la patria, o a la raza, o a tu blanquitud, digamos, que son casi irracionales, motivos casi irracionales, que cohesionan con mucha mayor claridad. La izquierda no puede fundarse, no puede tomar prestado ese tipo de vehículos de ligazón. Y tiene que necesariamente confiar en que la inteligencia y la voluntad de las personas tiene que llevarlos a querer sostener un vínculo. Eso es muy difícil. ¿Y el factor económico en ese sentido tampoco podría jugar un rol? Pues creo que no tanto como, por ejemplo, formar un partido de derecha. El partido de derecha va a ser más o menos, creo yo, abusando, ¿no? Alguien que represente los intereses económicos de grupos de poder muy específicos, además. En regiones es súper específico, ¿no? A nivel nacional es poco más abstracto, digamos, pero digamos, ves un grupo de poder y vas a entender que seguramente están financiando a un partido conservador. Efectivamente. En un partido de izquierda, eso no va a pasar en el Perú ni en ningún otro lugar. Entonces es un ejercicio de voluntad difícil de sostener en el tiempo. En la página 95, justamente hablando a propósito de desprecio, tú mencionas lo siguiente: el desprecio es lo que me llama más la atención, porque es antiguo, lo sabemos, pero siempre se actualiza. En ese momento, por ejemplo, un señor en Huancavelica menciona, 200 años nos vienen haciendo lo mismo. ¿Qué es ese lo mismo?
en su mirada de la vida política de la que él también forma parte, aunque a algunos nos sorprenda, es el remachar su inferioridad vez tras vez. Y también lo reafirmo con algo que tú mencionas aquí en la página 74, a propósito de los insultos que recibe Pedro Castillo, ¿no? Voy a mencionar algunos nada más, ¿no? Cholos recios de mierda, puro cholo de mierda, vota por cagadas como del PC, porque los coneros y la pobreza son más que la clase alta. Este ninguneo, este desprecio que se actualiza elección tras elección y que siempre encuentra los mismos blancos para lanzarle dardos, demuestran un poco que en 200 años siempre tenemos que encontrar algún culpable al cual echarle toda la responsabilidad de nuestros propios males, ¿no? O sea, la violencia ejercida así, que es el ninguneo, digamos, Sí. ¿no? Es una pieza lamentablemente clave de nuestra manera de vivir la peruanidad, vamos a decirlo así. En todos los lugares del mundo hay diferencias sociales, hay clases, hay estamentos, hay castas en algunos sitios directamente. O sea, hay exclusión institucionalizada. En el Perú hay todo eso también, pero algo que no pasa necesariamente en todas las sociedades es el ejercicio de la autoridad o de la diferencia, si quieres. La construcción de la diferencia y la distinción de la mano de la humillación. Entonces, al ejercicio de la violencia que ejerce la distinción, le agregas una dimensión subjetiva muy honda, que marca la manera en que la gente piensa, siente, habita sus lugares y organiza su memoria y sus recuerdos. Por eso es que la gente puede combinar tiempos en el Perú, como los de ese señor que mencionas, esa persona que mencionas, y otras miles que se han expresado en el Perú, y hablaran como en el largo plazo, que a mí me parece muy, muy bonito, digamos, aunque hay elementos tristes en ello, ¿no? Es un lenguaje que bebe de una expresión antigua, o que está dicha en la larga duración, si quieres, y es impresionante escucharlo. Entonces, como tú me mencionabas hace un momento, no es que sea necesariamente cierto, digamos, que haya una herencia colonial que explique nuestro presente. Yo creo que no, de hecho. Pero es importante que para que la gente entienda su presente, necesariamente vincula diferentes elementos en el tiempo que habitan su presente. Y los vive así. Y si los vive así, tenemos que aceptar que es un grado de realidad. O sea, no puedo ser tan petulante de decir, es que ve el mundo mal. Debería verlo pues bien diferenciado, ¿no? El presente es el presente y Tupac Amaru es hace 3 siglos. Da la impresión que muchos peruanos tienen esta capacidad de hablar en largo plazo, de sentir en largo plazo, sobre todo, creo yo, es una hipótesis que vamos a ver cómo se comprueba, ¿no? Pero porque la humillación, y no solo la jerarquía, no solamente la organización, no solamente el castigo, la vigilancia, sino la humillación, lamentablemente teje subjetividades de largo plazo. Por eso se reactualiza. Y se puede reactualizar con ira, con estallido y con violencia, ¿no? Eso es lo malo, digamos. Pero también de manera aparentemente contradictoria, esa humillación y ese resentimiento, que tiene una historia, digamos, ¿no? Al mismo tiempo, aunque el resentimiento, claro, goza de muy mala salud dentro de la filosofía moral y todo, ¿no? De muy mala fama, a mí me da la impresión de que deberíamos investigar aún más en torno de él, porque sospecho que brinda elementos a la gente para fundar su indignación cuando no tiene de dónde ya. Entonces no es poca cosa. O sea, preferiría yo, claro, que nadie tenga resentimiento, ¿no? Sí, sin duda, pero existe. Y diría yo, ¿cómo no estar resentido cuando justamente no solo 200 años, sino en toda la dominación colonial y durante todo el tiempo que estas personas pueden haber estado viviendo al margen, se les ha humillado selectivamente?
y siempre se les ha visto como personas que no tienen voz ni voto en las decisiones. Entonces, claro, esta visión de este señor de Huancavelica, que puede ser la voz de cualquier persona también al interior del país, es válida. Mira, una vez, cuando estaba pasando la violencia en Juliaca, murieron todas estas personas asesinadas por el gobierno o por la fuerza de seguridad, y estaban transmitiendo el velorio prácticamente de un adolescente. Una de las cosas importantes que hemos tenido en estos procesos, ¿no?, es que hemos podido ver estos acontecimientos como invitados casi, ¿no? Hemos tenido un acceso a fuentes increíble que no teníamos hace algunos años, digamos. Entonces, por ejemplo, yo estaba siempre revisando la información de las radios locales y de ciudadanos que hacían esta labor. Digamos, eso es algo muy positivo que ha surgido, ¿no? Porque quita el monopolio de la construcción de la imaginación a los grupos de poder. Que entonces, un poco, sí, o sea, parte de esta cuestión de no me pasó a mí, entonces no existe. Exacto, ahí está la prueba. Existir es fundamental. Es mucho más importante que el reconocimiento. Es el primer paso, probar que estás. El reconocimiento es un segundo momento, más digno, ¿no?, pero es un paso previo. Y esta proliferación de gente que hace radio comunitaria, radio local, enlaces en vivo, es extraordinaria. Entonces, si algo bueno hay que encontrar en este momento es eso, para mí. Además, rompe una hegemonía y puede generar nueva imaginación. Entonces yo estaba viendo, yo y muchos que estábamos conectados, cómo era la ceremonia fúnebre, ¿no? Y era evidentemente penosa, pero era al mismo tiempo fúnebre y política. Entonces pusieron una bandera encima del ataúd del joven, 18 años, es un escolar, acaba de ser escolar. Y toma la palabra uno de sus compañeros de escuela. Se puede ver en YouTube, eso es lo bueno, o sea, está ahí, no me crean a mí, vean la ceremonia, digamos, ¿no? Está ahí en YouTube. Y su compañero empieza a hablar, ¿no?, muy triste, obviamente. Y dice: nos vamos a vengar. Nos vamos a vengar de lo que te ha pasado, no te preocupes, nos vamos a vengar. Y como yo, otros están escuchando y sientes que sí, es comprensible, pero no quieres al mismo tiempo, no quieres esa expresión en tu semejante, ¿no? No quieres que eso motive su acción compartida, colectiva, ¿no? Pero bueno, eso es lo que estaba diciendo. Nos vamos a vengar. Y yo decía, joder, ya, bueno, así será, pues eso es lo que tenemos. Pero siguió. Nos vamos a vengar haciendo política. Así nos vamos a vengar, no como ellos quieren, no así, no matando. Haciendo política nos vamos a vengar. Entonces, lo dice mal, lo dice como sea, uno diría, está diciendo... No, hay un esfuerzo creativo allí en el dolor y en la lucha. Que si quieres, si tú me preguntas, entonces, ¿qué es ese? ¿Dónde está la izquierda? Eso es. Que no es la izquierda que leyó a Marx, ni a Engels, ni a Lucas, ni a Marcuse. No, pero es eso lo que está pasando en el Perú. Y eso me parece muy valioso y triste. Pero ahí hay creatividad. Y no sería posible si es que no hubiera ese resquicio, a veces deleznable, a veces triste, que es: tengo resentimiento. ¿El resentimiento es algo moralmente desagradable? Sí. ¿No debería existir? No debería. ¿No? A la gente a veces le brinda algo desde donde fundar lo que sea cívico. Parece que sí. Entonces, a veces, por contradictorio que parezca, el resentimiento es el capital de algunas personas que tienen poco. Es el combustible. Es un capital simbólico. Entonces hay que darle una vuelta a esa palabra, porque hasta ese momento se ha utilizado básicamente para menospreciar a los demás, ¿no? Cholos, resentido. Indio, resentido. Resentido de mierda. Y es un tema además de la filosofía política y moral en el mundo entero, ¿no? El resentimiento es un sentimiento moral negativo. Bueno, yo digo, está bien, entiendo el sentido. Me da la impresión de que en algunas sociedades como la nuestra no es solo eso. Hay otros elementos. ¿Cuántas veces te han llamado a ti también resentido? Unas cuantas,
Mucha gente que me imagino que tampoco se sintió muy a gusto cuando publicaste Los Rendidos. Ha habido de todo. Gente muy satisfecha o gente que encontró una oportunidad en ese tipo de publicaciones para hablar, ¿no? Para elaborar también su propia experiencia, su historia, y gente que se sintió muy traicionada porque consideran aún, ¿no?, que siendo hijo de padres que militaron en Sendero Luminoso, pues debería portar su tradición con orgullo, la tradición guerrillera revolucionaria con orgullo. Bueno, como eso no estoy dispuesto a hacerlo, si no es por lo menos ejerciendo crítica, y crítica además toda la que pueda, entonces la gente va a sentir que hay una distancia respecto de mis padres y respecto de la comunidad mayor, política y emocional de la cual ellos formaban parte. Ahora, ¿cómo se convive, o mejor dicho, convive con esta dualidad, el resentimiento y el perdón? De vivir se puede. Se puede. Ambos son ejercicios de voluntad. El resentimiento es inevitable. No es como el perdón. El perdón es un ejercicio de voluntad extrema, inclusive, que además debe renovarse constantemente. O sea, no es un milagro, pero se parece. O sea, tienes que hacerlo aunque no quieras, si es que crees que vale la pena, para algo mayor, así como yo lo entiendo, para algo colectivamente genera condiciones para que la gente viva mejor. El resentimiento no es eso, no lo escoges. No es un ejercicio de voluntad, es un pesar. Es un pesar duro, además. Que tiene que ver justamente con el desprecio, que es el nombre de estos ensayos que están muy bien hilvanados y que invito, por supuesto, a la gente a poder leer. Aproxímese a Desprecio, de José Carlos Agüero. Fue publicado el año pasado y recibí muy buenas referencias del libro, por eso me tomé el tiempo de invitarte y de hablar de esta publicación el día de hoy. Gracias por haber venido. Gracias a ti por la oportunidad. Y con nosotros será hasta la próxima semana a la misma hora por el mismo canal, con el mismo conductor. No voy a decir PSA, con el mismo conductor. Chau, chau.